Hola a todos, vamos a dar inicio el día de hoy una actividad para poder actualizar lo que es el régimen RIMPE. Ya tenemos una resolución que salió 31 de julio del 2024 y también está dando unas aclaratorias. Juan Carlos nos va a dar algunos temas importantes que nosotros tenemos que considerar como el régimen RIMPE. Bienvenido, Juan Carlos, muy buenas noches. El audio, todavía no. Algo le pasó. Listo, ahí Marlon. Fuerte y claro. Listo. Bueno, de mi parte, muy buenas noches, Marlon. Muy buenas noches también para la comunidad contable. Para mí es un gusto el poder compartir un día 19 de agosto del año 2024 este tema de gran importancia cuando hablamos del régimen RIMPE. Vamos a poder observar ciertos cambios que han sido de mucha importancia respecto de estos cambios introductorios respecto de la nueva resolución que tenemos a partir de vigencia del mes de julio del año 2024. Bueno, nosotros debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Como hemos podido observar que ha sido un capítulo que durante el año 2021-2022 ha traído bastantes consideraciones que nosotros debemos de poder conocer para no tener equivocaciones al momento de poder hacer nuestras declaraciones y también podernos categorizar también, ¿ya? Pero nosotros vamos a comenzar con lo que establece la misma Resolución NACDAYER 2427, la misma que ha sido publicada el 31 de julio del año 2024. La misma ya se encuentra publicada en el registro oficial 612. Pero una de las consideraciones, Marlon, que debemos de tomar en cuenta nosotros, que dentro de las disposiciones generales está como única disposición derogando la resolución NACDAYER 2304, la misma que tenía ciertos conceptos para que nosotros podamos categorizarnos como régimen RIMPE e emprendedor, lo cual ha estado generando bastante cambio si es que todavía nos seguimos categorizando o no respecto del régimen RIMPE. Pero cuando nosotros hablamos de este capítulo del régimen RIMPE, es muy importante el poder observar cuáles son las actividades que van a cambiar y cuáles son las que están incluyendo dentro de este nuevo capítulo. Para esto, nosotros nos vamos a dirigir por un momento al artículo 97.4 de la Ley de Régimen Tributario Interno, cuando nos habla de las exclusiones del régimen. La resolución no viene a cambiar, digamos, cómo tenemos que incluirnos o cómo tenemos que excluirnos. Salvo el caso, nosotros debemos de tomar como principal concepto lo que nos dice el primer inciso. No podrán acogerse al presente capítulo los sujetos pasivos que realicen y o registren en su RUC al menos una de las siguientes actividades. Tenemos en el literal A lo que son actividades de construcción y urbanización, pero el literal B es uno de los más interesantes que nos lleva a poder tomar aquí en cuenta si es que estamos facturando de manera correcta y estamos aplicando bien en nuestras declaraciones mensuales como también en nuestras declaraciones anuales. Ya vamos a ver en una disposición final de la resolución que ya nos dice que esto es responsabilidad por parte del sujeto pasivo el poderse acoger a este tipo de actividades. Entonces, como podemos tomar en cuenta nosotros en el literal B, tenemos a la prestación de servicios profesionales, sea por personas naturales o también sea por sociedades. Tenemos el mandato y la representación. Tenemos a los comisionistas, al transporte, excepto los taxistas, como podemos tomar aquí en ejemplo, a partir del 1 de enero del año 2024, los taxistas pueden ser régimen RIMPE emprendedor o también pueden ser negocio popular. Tenemos actividades agropecuarias, la comercialización de combustibles, relación de dependencia y tenemos como dos últimas actividades cuando hablamos del arrendamiento de bienes muebles y arrendamiento de bienes inmuebles. Pero cuando tenemos este concepto de gran importancia, hay una parte de la confusión que todavía se está generando, Marlon, que nos dicen, pero ¿cómo vamos, si es que este año todavía seguimos realizando una declaración mixta o también una declaración completa o única por cada tipo de régimen? Pero con uno de los conceptos finales de este inciso tenemos lo siguiente. En el caso de que un contribuyente tenga registrado en su RUC
o desarrolle cualquiera de las actividades anteriores estará excluido del presente régimen RIMPE. Entonces ya no es necesario de que la persona haya facturado como régimen general, solo con que tenga registrado, a pesar de que no haya emitido ninguna factura, ya sería excluyente del tipo de régimen RIMPE, Marlon. Esto es la gran confusión que se está generando porque anteriormente, recordemos que por normativa o como se estaba interpretando, teníamos personas que tienen todavía relación de dependencia y tenían una actividad sobre de régimen RIMPE, ya sea negocio popular o régimen general. Eh, por este tipo de situaciones daba a generar una confusión. ¿Cómo se lo está interpretando actualmente, Juan Carlos? Actualmente nosotros debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Hasta el año 2023 se tomaba en cuenta lo que era el monto de facturación. A partir del 1 de enero del año 2024 se toma en cuenta las actividades detalladas en el certificado único de contribuyente, más conocido como el certificado del RUC. Lo que hemos podido tomar en cuenta que hay personas que han tomado la decisión de declarar de manera semestral y a partir del mes de junio, julio y agosto les ha aparecido que tienen que declarar de forma mensual, lo cual es una interrogante, dice, pero no, es que yo no tengo ninguna, no he emitido ninguna factura como honorarios, como comisiones, pero lo que nos dice la normativa es con que tengamos registrado en nuestro RUC, ya tenemos que cambiar el modelo de incluirnos al régimen general, pues no es necesario que desarrollemos o emitamos facturas, Mar. Ok. Sí. Entonces, ¿cuál es otra de las consideraciones que nosotros debemos de conocer? A pesar de que no se incluyen los montos, una de las preguntas que diariamente también se les realizan de manera continua, ¿qué pasa con los artesanos? Si es que siguen siendo régimen RIMPE o régimen general. Dentro del siguiente inciso, ¿qué nos dice la misma normativa? No podrán acogerse al régimen RIMPE los sujetos calificados como artesanos. Pero hay una de las preguntas que me acaban de hacer por interno, pero ¿cuándo cambió esto en la normativa? Para esto nosotros tenemos el decreto 742, el mismo que cambió el 20 de junio del año 2023, Marlon, lo cual ya se ha dado a conocer en la misma ley y también en los mismos cambios del reglamento. El problema que también se está observando es que los registros únicos de contribuyentes todavía están fallando, ¿ya? Se está observando también artesanos que están categorizados de una forma equivocada, ¿ya? No sé si a algunos de ustedes les ha pasado esa situación, pero es lo que yo más estoy observando con respecto a la parte de los artesanos, Juan Carlos. Sí, como nosotros podemos identificar los artesanos a pesar de ser ahorita, desde el 1 de enero, un régimen excluyente, ya tienen que contar ahorita con lo que es facturación electrónica. El artesano tampoco ha perdido su categoría de facturar con tarifa 0% de IVA. Al igual, los artesanos podrán aplicar la rebaja por gastos personales, que es muy importante dar a conocer de manera inicial, Marlon. Listo. Siguiente condición. Una de las preguntas también que hemos podido observar nosotros, ¿cuáles son los contribuyentes que podrían declarar de manera mixta este año 2024? Tenemos exactamente dos grupos como vamos a dar a conocer. Primer grupo, aquellas personas que perciban dividendos, enajenación de derechos representativos de capital, rendimientos financieros. Entonces, de esta manera, tenemos que clasificar este tipo de ingresos y tributar como régimen general, lo cual no será motivo para la exclusión del régimen RIMPE. Entonces ya tenemos claro cuál va a ser el objetivo de la misma normativa al momento de poder categorizar. Entonces estamos hablando de el año 2024, un solo modelo de declaración. Entonces ya no vamos a tener este cambio que tuvimos al año 2022, 2023, que hablábamos de poder tributar de acorde régimen RIMPE o régimen general en el formulario 101 o formulario 102, Marlon. Y aquí nos hacen una pregunta con respecto a la declaración mixta, ¿ya? Y esta es la que normalmente está también causando confusión. Recordemos que la declaración mixta todavía existe, ¿ya? Pero solo en los casos especiales, ¿ya? Ya mismo Juan Carlos igual va a dar o va a indicar que la primera consideración es que cuando existe una combinación
de actividades del régimen eh, RIMPE con actividades del régimen general, por lo general, o, o sea, por ese motivo, el contribuyente está pasando a régimen general. ¿Ya? Juan Carlos. Listo, ¿ya? Entonces, con esta consideración que estamos tomando en cuenta en el artículo 97.4, lo cual nosotros debemos de poder categorizar y cómo quedan nuestras actividades. Entonces, para el año 2024 podemos observar que quedan como régimen general todo lo que son servicios profesionales. Pero una de las preguntas que puedo ver aquí en el chat que me enviaron internamente, ¿qué se considera servicios profesionales? Pero ¿qué nos dice aquí la misma normativa en la misma resolución? Cuando la prestación de servicios profesionales se realice por parte de personas naturales o también de personas jurídicas, las mismas que deben de contar también con un título de tercer nivel. Pero cuando hablamos de este tipo de títulos, pueden ser un título universitario o también puede ser un título tecnológico. Pero dentro de este concepto de servicio profesional también se incluyen las actividades conexas de educación, enseñanza, capacitación y formación relacionadas con el título profesional. Entonces, cualquier persona que tenga en su certificado del RU la leyenda del régimen RIMPE emprendedor y realice cualquiera de estas actividades, como vamos a ver a detalle, tienen que declarar como régimen general. Tenemos mandatos y representaciones, comisionistas, el transporte, puede ser transporte pesado o también transporte con puntos de emisión. Tenemos el sector del taxismo, los mismos que ya pueden ser régimen RIMPE, emprendedor o también negocio popular en función a sus ingresos. Tenemos actividades agropecuarias, tenemos comercialización de combustibles, relación de dependencia, arrendamiento de bienes muebles y arrendamiento de bienes inmuebles. Rendimientos financieros, como podemos observar, será régimen general, los artesanos, régimen general, actividades de comercio y servicios se mantienen dentro del régimen RIMPE. Aquellas personas o también sociedades que tienen una actividad de comercio y servicios y también si sus ingresos son hasta $300,000, permanecen dentro del capítulo régimen RIMPE. Aquellas personas que han sobrepasado los $300,000 en cualquier fecha del año 2024 ya tienen que declarar como régimen general. Ya vamos a ver en un ejercicio por qué cambia esto, ya que el año 2023 nos daba una cierta consideración que sobre el monto o el exceso podíamos tributar como régimen RIMPE. Todas esas reglas ya cambiaron a partir del decreto 742, Mar. Uno de los errores más comunes que se está observando es con los honorarios profesionales. He observado también honorarios profesionales y que dice negocio popular. En lo que yo he investigado, por lo general, eh, a aquellas personas les ha tocado ir inclusive al Ministerio de Educación para que corrijan ese problema y ahí automáticamente le puedan arreglar en el servicio de rentas internas. No sé si tú te has topado con esos casos, Juan Carlos. Sí, sí, sí los he podido observar que no lo actualizan todavía el servicio de rentas internas, ya que la base está reconociendo ciertas actividades de comercio y servicios para poder actualizar las actividades de régimen general. Lo importante es que si usted tiene este caso, tribute, como indica Juan Carlos, sobre el régimen general. Ya no va, no es porque si usted está teniendo actitud de tercer nivel, lo va a tributar sobre el régimen RIMPE. El Servicio de Rentas Internas sí realiza estas revisiones y más adelante te corrige ese error y te pone un recálculo del impuesto a la renta. Sí. Bueno, como podemos observar nosotros dentro de esta nueva resolución, también existió un cambio muy importante dentro del literal D de la misma. Cuando hablamos del concepto de relación de dependencia, pero ¿qué nos dice aquí el inciso? Se entenderán excluidos del régimen RIMPE únicamente aquellas personas naturales que se dediquen exclusivamente al trabajo en relación de dependencia y que dicha información se encuentre registrada en el RUC como tal. Entonces puede ser que yo tengo mi certificado del RUG y necesito tributar como régimen general. Yo tengo que hacer una actualización en mi registro único de contribuyente. Pero una de las preguntas que me decían, pero actividad de relación de dependencia no se encuentra en el catálogo SIU de la Administración Tributaria. Pero como podemos observar nosotros, dentro del SIU
versión 4.0 tenemos dentro de la actividad R2000 y R2500 que nos dice actividades laborales bajo relación de dependencia tanto del sector privado como del sector público. Entonces, si nosotros recibimos al 100% de ingresos y tenemos registrado en nuestro certificado del RUC cualquiera de estas dos actividades, somos excluyentes del régimen RIMPE. Caso contrario, si no se ha actualizado el RUC, se convierte en una de las segundas actividades de declaración mixta que podría declarar una persona del régimen RIMPE, adicionando lo que es relación de dependencia que pertenece al régimen general. Entonces ya tenemos claro cómo sería en nuestro ejemplo este tipo de actividad. Entonces voy a poner aquí, tengo una persona que se dedica al sector del taxismo y esta persona ha ingresado a trabajar en relación de dependencia. La misma está percibiendo $15,000 acorde a lo que son su registro de ingresos y de gastos y tenemos relación de dependencia por el monto de $10,000. Como la persona no ha registrado dentro de la actividad acorde al registro único de contribuyentes, puede declarar su formulario 102 acogiéndose a una declaración mixta. Pero esto es salvo el caso de que exista una actividad de régimen RIMPE y también lo que es relación de dependencia. Pero si la persona tiene más actividades, entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Bazar pertenece al régimen RIMPE. Tenemos relación de dependencia, que tenemos una de las condiciones que podría dejarle como régimen RIMPE, pero podría declarar como régimen general. Pero si esta persona tiene una actividad operativa de régimen general, la persona ya tiene que declarar todos sus ingresos como régimen general de manera obligatoria. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que no existan otras actividades económicas que estén generando un ingreso respecto de este tipo de consideración que establece la nueva resolución, Marlon. Y aquí, como tú lo estás indicando, Juan Carlos, taxi, negocio popular o Comejo Rimpe, emprendedor. Revisemos, por favor, los registros únicos de contribuyentes. Ya estoy observando también que las personas indican que está en negocio popular, pero les aparece declaraciones. Si nos está apareciendo declaraciones, o vamos al servicio de rentas internas para solucionar, o si no, nos tocará realizar la declaración en cero para poder evitar cualquier tipo de multas en el futuro. Pero tenemos que seguir revisando la página del servicio de rentas internas, Juan Carlos. Listo, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver una de las consideraciones que vamos a hacer un ejemplo, cómo tenemos que tributar este año 2024. Volvemos nosotros con lo que dice el artículo 97.4 del sobre las exclusiones. Y aquí podemos observar el último inciso. En el caso de que un contribuyente tenga registrado en su RUC o desarrolle cualquiera de las actividades anteriores, estará excluido del presente régimen aun cuando registre o ejerza otras actividades no excluidas. Entonces, para este ejemplo voy a hacer lo siguiente. Vamos a colocar nosotros, esta persona de RIMPE tiene actividades de servicios diversos. Para el año 2024 tiene que declarar como declaración régimen RIMPE. Siguiente condición, si esta persona tiene relación de dependencia y no ha categorizado dentro de la actualización, puede seguir declarando como régimen RIMPE y régimen general. Es decir, que tendrá una declaración mixta al momento de poder entregar la información. Pero si la persona, vamos a colocar aquí, que dentro de actividades de servicios diversos tiene $15,000. En relación de dependencia tiene el monto de $15,000, pero dentro de las actividades ha emitido una factura por comisiones. Por tener esta factura de comisiones por $250, ya no va a poder tributar como régimen general o régimen mixto como podemos dar a conocer. Por tener una actividad de régimen general, toda la declaración pasa a formar parte del régimen excluyente, como lo pudimos determinar del artículo 97.4. Pero ¿cuál podría ser la consideración también? Si la persona ha registrado dentro de su certificado del RUC lo que son relación de dependencia que está inscrito en el mismo régimen general, será el único caso en el que va a poder tributar con una declaración mixta.
Entonces, por la relación de dependencia, podrá utilizar la rebaja de gastos personales. Entonces, vamos a hacer aquí el siguiente caso. Si la persona tiene en su certificado de RUC registrado ahora actividades de comisionista, tiene actividad de jardinería. Vamos a colocar aquí que esta persona durante el año 2024 ha generado $18,000. Pero como podíamos distinguir con que la persona tenga registrado, a pesar de que no haya emitido una factura, tendríamos que tomar en cuenta que esta declaración es de régimen general, porque ya la misma normativa en su artículo 97.4 le está tomando en cuenta que solo porque ha registrado en su certificado del RUC, a pesar de que no ha emitido ninguna factura, ya tiene que cambiar su modelo de declaración. Puede ser que en las facturas esté la leyenda en el mismo certificado como negocio popular o como régimen RIMPE, ya cambia el modelo al momento de poder tributar en el formulario 102. Esto es responsabilidad de cada sujeto pasivo el poderse elegir al momento de su correspondiente declaración. Aquí interviene mucho la actividad, más no la leyenda que tenemos en nuestro certificado de RUC. Voy a hacer otro ejemplo. Tenemos aquí actividades de jardinería, tenemos actividades de honorarios, tenemos actividades de relación de dependencia. Solo por la actividad de relación de dependencia ya tenemos que declarar nosotros como régimen general y tomando en cuenta que tenemos una actividad económica de honorarios. Entonces vamos a tomar en cuenta aquí lo siguiente. Si tengo de ingresos de honorarios por el monto de $150 y de relación de dependencia tengo $5,600, va a ser mi declaración total como régimen general, a pesar de que la leyenda de régimen RIMPE emprendedor o negocio popular me dé a conocer por la actividad de jardinería. Entonces aquí ya no interviene que la persona tenga ingresos para que se pueda categorizar. Siguiente ejemplo. En el caso de una sociedad, ¿qué es lo que nos decía aquí la normativa? Coloquemos aquí que esta persona tiene actividades de servicios diversos, pero esta sociedad también ha percibido rendimientos financieros. Entonces vamos a poner aquí, esta compañía tiene $12,600 y de rendimientos financieros tiene $40. ¿Cómo sería la declaración? Como nos decía la misma normativa, sería una declaración mixta para el año 2024. Igual, rendimientos financieros no es motivo de causal para la exclusión de este tipo de régimen. Tranquilamente puede seguir siendo régimen RIMPE durante la permanencia de los 3 años, Marlon. No olvidar que cuando ya estamos en un régimen general, por combinaciones de este tipo de actividades, si nosotros estamos o tenemos notas de venta, esa nota de venta hay que darle de baja. Y ahí también tenemos que utilizar la facturación electrónica, ¿ya? Y por ende también revisar la tarifa del impuesto al valor agregado, porque yo todavía estoy observando errores que indican que como esa actividad era de negocio popular, la tratan de grabar con tarifa cero. No. O sea, si ya su actividad, revisando de acuerdo a la normativa, graba con tarifa 15, le toca ya estar eh, grabando IVA y por ende realizar las declaraciones porque ese IVA le corresponde al fisco o ANCAP. Listo, ¿ya? Entonces vamos a hacer aquí el último ejemplo de una persona que tiene en su RUC la actividad de servicios diversos. También tiene ingresos por relación de dependencia y también tiene ingresos por dividendos. Recordemos que estas dos actividades no le hacen excluyente del régimen RIMPE. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra declaración para el año 2024? Como una declaración mixta. Entonces, esto es uno de los casos que nosotros debemos de conocer para no equivocarnos al momento de poder considerar los ingresos en el formulario 102. Entonces, a pesar de que tengamos registrado o no, ya puede cambiar nuestra declaración. Ahora tomemos en cuenta que en el mismo ejemplo, la persona ha tenido registrado lo que son actividad de honorarios y también lo que es actividad de comisionistas. Solo por tener registrado, su declaración tiene que ser como régimen general. Entonces ya tenemos claro que aquí no influye de que haya emitido o no una factura superior a 1 centavo para que pueda acogerse al tipo de régimen. Solo con que tenga registrado
cambia el modelo de declaración. Nos hacen una pregunta, ¿qué tipo de actividad es servicios diversos? ¿Qué es lo que puede cubrir o qué es lo que no realmente cubre los servicios diversos, que es la más utilizada? Claro, lo que podemos tomar en cuenta nosotros que dentro del catálogo SIO no existe una actividad que se encuentre, digamos, contemplada o que se encuentre detallada, pero actividad de servicios diversos se puede tomar en consideración, sea para lo que es, digamos, mano de obra o también venta de productos, pero digamos, consumo minotario. Pero hay muchas personas que emiten facturas ocupando este concepto de servicios diversos en relación a las comisiones y honorarios profesionales. Entonces, esto es una equivocación que se contempla de manera general y la Administración Tributaria está llegando a detectar este tipo de utilización errónea de este concepto MAR. Listo. Listo, ¿ya? Siguiente consideración. Nosotros después de poder establecer cuál es la categorización que vamos a dar a nuestra declaración de impuesto a la renta, debemos de conocer cuál es el cambio que tenemos respecto de los ingresos que vamos a tributar nosotros. Recordemos que el artículo 97.6 de la Ley de Régimen Tributario Interno también tuvo un cambio, el mismo que ya vamos a ver a continuación, dentro de la tabla del año 2024. ¿Cuál fue uno de los dolores de cabeza que nos generaba en el año 2022 y año 2023 para los contribuyentes que pertenecían al régimen RIMPE y no tenían una actividad económica ni tampoco han emitido una nota de venta o una factura electrónica? ¿Cuánto era el valor que tenían que pagar estos contribuyentes? El valor de los $60. Recordemos que con la Ley de Generación de Empleo para los Negocios Populares se les permitió la condonación del año 2022, pero para el año 2023 se encuentra como obligación pendiente para las personas que no han cancelado esta cuota, la misma sea para persona natural o también para persona jurídica. Uno de los casos que podíamos dar a conocer nosotros para los negocios populares hasta el año 2023, si una persona que se dedicaba al mantenimiento vehicular y tenía ingresos de $18,000, acorde a su registro de ingresos y de gastos, tenía que pagar una cuota única de $60. Pero si el negocio popular sobrepasó el monto de los $20,000, tenía que tributar acorde al valor excedente. Tomando el ejemplo del monto de $30,000 para el año 2023, declaración año 2024, la cuota del impuesto a la renta era de $160. Al igual, podían utilizar la misma tabla las personas naturales y también las personas jurídicas. Pero ¿cuál era una de las consideraciones de las personas que sobrepasaban el monto de los $300,000? Entonces vamos a hacer el ejemplo de una sociedad que sobrepasó el monto de $320,000. Tranquilamente nos permitía a nosotros poder declarar el valor excedente y poderlo multiplicar por el impuesto tipo marginal del 2%. Entonces había muchas empresas, muchas personas naturales que tenían ingresos sobre los $800,000. Hubo un caso que yo vi de una sociedad que tenía ingresos por $1,6 millones, la misma que podía cancelar sobre sus ingresos el impuesto a la renta. Este caso del pagar sobre el valor excedente fue válido solo hasta el 31 de diciembre del año 2023. Ahora, ¿cómo cambia nuestra tabla para el año 2024? Como vamos a poder observar nosotros, ¿cuál ha sido una de las consideraciones que nosotros debemos de conocer? Pero para poder ver este capítulo, nosotros nos vamos a dirigir por un momento a cuáles son las tablas que ha permitido la misma normativa tributaria que nosotros podamos observar. Y la misma yo he unido en una sola tabla para que nosotros podamos ver cómo son los cálculos y cómo nos va a llevar a la correcta presentación. Para esto nosotros tenemos la modificación del artículo 97.6, el mismo que vamos a tener tres tablas, una para negocios populares, tenemos una tabla para emprendedores y también tenemos una tabla también para emprendedores. Entonces puede utilizar tanto para sociedades como para personas naturales. En relación a lo que establece el artículo 97.6, yo he unido lo que son las tres tablas para tener una sola tabla, sea para negocio popular o también para emprendedor. Entonces nosotros vamos a poder observar que los negocios populares tienen ingresos de $0 a $2,500 y llegando hasta su monto máximo de $20,000.
Entonces ya tenemos aquí el primer rango de los negocios populares y también que lo podrán utilizar los emprendedores. Pero ¿cuál ha sido una de las consideraciones que nosotros debemos de conocer? Que la cuota de los $60 que se declaró inconstitucional, pero la misma se modificó con la ley de generación de empleo. También hubo un cambio con la ley energética también en relación a este nuevo cálculo. Entonces, nosotros vamos a hacer el ejemplo con una persona que se encuentre como negocio popular. Vamos a tomar en cuenta al sector del taxismo. Si un taxista tiene durante el año 2024 ingresos por $15,000, ¿a qué tipo de régimen va a pertenecer? Al régimen RIMPE. ¿Cuánto va a ser su cuota del año? El monto de $35, acorde al cuarto literal de la tabla en relación al artículo 97.6. Pero si esta persona era negocio popular y tal vez tuvo ingresos por $21,000, ¿cuánto va a ser la cuota de esta persona? El valor de $70. Entonces, al igual, la misma, si tenemos en el caso de una sociedad que ha sido constituida en el año 2024, si la misma no tuvo ingresos durante el año 2024, ¿cuánto va a ser el valor a pagar? Valor cero. Entonces, de esta manera ya se dio a conocer la eliminación de la cuota de los $60. Si tenemos un negocio popular que tiene un ejemplo, un local de venta de repuestos, y si esta persona tiene ingresos solo por $2,800 acorde a su registro de ingresos y de gastos, tendrá una cuota única por pagar del valor de $5. Pero ahora vamos a hacer el ejemplo. ¿Qué pasaría con una persona que durante el ejercicio económico, en el mes de agosto, se da cuenta que ha sobrepasado el monto de los $300,000? Recordemos que con la tabla anterior me permitía cancelar sobre el valor excedente. Si tenemos una sociedad o también una persona natural que tiene ingresos sobre los $320,000, ¿cuál va a ser el cambio que vamos a tener en el formulario 101 y formulario 102 para el año 2024? Ya no nos permite cancelar un impuesto a pagar. Nos dice que automáticamente nos traslada al régimen general. Pero ¿cuál sería la consideración para que nosotros podamos cambiar este nuevo inciso del artículo 97.6? ¿Qué nos dice en la parte inferior? Si al cierre del ejercicio fiscal el contribuyente hubiere tenido ingresos brutos superiores a los $300,000 de los Estados Unidos de América, deberá declarar y pagar el impuesto a la renta conforme lo dispuesto en el régimen general. Entonces, tratemos de realizar una buena planificación tributaria. Entonces, ¿cómo quedaría aquí en nuestro ejemplo? Entonces, voy a poner aquí desde el mes de enero, los podemos decir nosotros, hasta el mes de diciembre. Entonces vamos a poner aquí, tengo ingresos por $10,000. Entonces tenemos que llevar esto de la mano. Vamos a poner aquí 25,000, 35,000, 45,000, $55,000, $100,000. Y aquí voy a poner que en julio tengo $25,000. Entonces, hasta el mes de julio en mi planificación tributaria, yo sabía que todavía era régimen RIMPE, pero a partir del mes de agosto que tengo ventas por el valor de $40,000, yo ya sé que he sobrepasado el monto de los $300,000, lo cual tenemos que declarar como régimen general. Esto no va a haber ninguna exclusión de que el contribuyente se haya equivocado en relación de pedir los gastos. Recordemos que el régimen general vamos a tener nosotros lo que son ingresos, los gastos y vamos a llegar nosotros a nuestra conciliación tributaria para poder establecer si somos persona natural el impuesto a la renta acorde al artículo 36 y si somos sociedades con el impuesto del 25% o también la tarifa reducida del 22% en relación a las ventas. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de poder establecer de no equivocarnos. Si tal vez por el desconocimiento yo me llego a dar cuenta en el mes de marzo o en el mes de mayo que sobrepasé los $300,000, el formulario 101 o formulario 102 va a calcular una base imponible. Entonces tenemos que tener precaución ante esto, Marlon. Contestando las consultas, sigamos. Sí, listo, ¿ya?
Entonces ya damos a conocer cuál es el cambio de esta nueva tabla y cuál es el beneficio que podría obtener. Último ejemplo, si nosotros somos una sociedad que estamos tal vez en ciclo operativo, si no tenemos nada de ingresos, ya no vamos a pagar ninguna cuota del impuesto a la renta. Si nosotros somos una institución sin fines de lucro, a pesar de que nosotros nos podemos incluir dentro de esta categorización del régimen RIMPE, no nos quiere decir a nosotros que tenemos que pagar un impuesto a la renta, que esto es lo que ha sido una de las equivocaciones que se ha podido tomar en cuenta. ¿Qué nos dice dentro de las disposiciones? Disposición primera, las instituciones privadas sin fines de lucro que cumplen las condiciones para sujetarse al RIMPE, solo para poder presentar las declaraciones de IVA semestral. Las mismas no van a darle derecho a que pierda su naturaleza jurídica, ni tampoco va a perder las exoneraciones previstas en la normativa tributaria acorde al artículo número 9. Entonces, con este concepto ya podemos distinguir nosotros que si yo soy contador de una institución sin fines de lucro, las mismas vamos a contemplar nosotros con ingresos cero y no vamos a cancelar ningún impuesto a la renta. Eso debemos de conocer nosotros para no equivocarnos, Marlon. Nos consultan qué ocurre cuando el RIMPE negocio popular sobrepasa, por ejemplo, en agosto, los $20,000. ¿Qué tratamiento habría que darle? Vamos avanzando con el cambio del RIMPE, Marlon. Sí te me ajusta nada en el camino todo esto. Ok. Listo, ¿ya? Aquí justo están aquí las preguntas, ¿ya? Vamos a revisar lo que nos dice el artículo número 3 de esta resolución. A efectos de poder identificar el cumplimiento de los deberes formales, en el caso de que exista un cambio en relación a la base de datos de los contribuyentes que cumplan la condición de ser negocios populares, a emprendedores podrán realizar en cualquier momento la actualización dentro del certificado único de contribuyente. Esto se lo realiza en línea, como tenemos aquí dentro del ejemplo, actividades económicas y colocamos cuál es el monto de los ingresos anuales que vamos a tener nosotros. Esto se actualiza y en 2 horas ya tenemos nosotros nuestro nuevo certificado del RUC. Entonces, es decir, que si yo paso de negocio popular a emprendedor, yo ya tengo que tomar en cuenta emitir facturas electrónicas. Pero también dentro de las disposiciones también nos deja claro aquí un concepto. En la disposición cuarta, las notas de venta autorizadas por los negocios populares que cambien su condición a emprendedores o también a régimen general deberán ser dadas de baja a partir de la fecha en la que se registre el cambio de la información en el catastro y deberán emitir comprobantes electrónicos. Entonces, tenemos que tener claro este concepto al momento de poder emitir lo que son las correspondientes facturas. Pero dentro del mismo inciso del artículo número 3 vamos a encontrar ahora la siguiente condición. Los contribuyentes sujetos al régimen RIMPE que requieran cambiar su condición de emprendedor a negocio popular deberán solicitar al Servicio de Rentas Internas mediante un trámite presentado a través de los canales pertinentes para su respectivo análisis. El mismo puede ser presentado en la página del Servicio de Rentas Internas en la opción de trámites donde vamos a poder observar actualización de oficio del Registro Único de Contribuyente o también actualización del RUC para persona natural. Entonces ya tenemos aquí cuáles de los dos trámites podríamos tomar en cuenta para poder enviar esta solicitud. Hay algo muy interesante que nosotros debemos de conocer cuando hablamos del artículo número 3. También hablamos de lo que es de la permanencia. Recordemos que los contribuyentes que se acogieron a hacer régimen RIMPE deben de tomar en cuenta el siguiente aspecto al momento de poder cambiarse al régimen general o también al régimen RIMPE. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de un ejercicio determinado fiscal hayan dejado de cumplir las condiciones para ser considerados como negocios populares, pero según la normativa vigente puedan ser catalogados como emprendedores, deben de mantenerse dentro del régimen RIMPE en la categoría emprendedor, siempre y cuando la permanencia de este tipo de régimen únicamente le faltare para completar el mismo. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Año 2022, la persona fue negocio popular.
año 2023, también cumplió la condición de ser negocio popular. Pero si la persona en el año 2023 sobrepasó el monto de los $20,000, tranquilamente a partir del 1 de enero formó parte del régimen RIMPE emprendedor, pero la permanencia se da por los 3 años que estuvo dentro del régimen RIMPE. A partir del año 2025, este contribuyente será de régimen general. Entonces aquí ya no hablamos de que sea un ejemplo, 3 años de negocio popular o 3 años de emprendedor. Con que se cumpla cualquiera de las dos condiciones y sumen los 3 años, el contribuyente pasará a régimen general. Y ahora, ¿cuál es la consideración que nosotros debemos de conocer en los negocios populares? Cuando se verifique que los negocios populares que ya no cumplen con las condiciones de ser considerados como tales y han superado el tiempo máximo de permanencia de este régimen, pasarán a formar parte del régimen general. Podemos tomar en cuenta, tenemos aquí un ejemplo, un jardinero que durante el año 2022 fue negocio popular, 2023 negocio popular, 2024 negocio popular, para el año 2025 tenemos como régimen general. Pero una de las preguntas que se ha estado realizando bastante, ¿qué pasaría si es que yo tal vez me inscribo en el registro único de contribuyente en el año 2024? Entonces yo digo, yo quiero hacer aquí negocio popular. Tendría la permanencia hasta el año 2024. Tenemos que tomar en cuenta que esta permanencia es durante 3 años. Tendríamos aquí 2025, 2026 y a partir del año 2027 yo ya declararía como régimen general. Esto no está cambiando para nosotros, para las personas que se acogieron desde el inicio de este capítulo emprendedor y negocio popular. Ya el año 2025 ya cumple su condición de los 3 años. Para las personas que se están incluyendo, tienen que tomar en cuenta la prospectiva de 3 años para que se puedan cambiar al tipo de régimen general, como estábamos tomando en cuenta en el correspondiente ejemplo, Omar. Sigamos. Listo, ¿ya? Ahora vamos a ver un capítulo muy importante cuando hablamos del reinicio de actividades. ¿Qué nos dice aquí el artículo número 4? Las personas que hubiesen suspendido su registro único de contribuyente debido, aquí tenemos que tomar en cuenta este concepto, al cese de actividades, esto es voluntariamente por cada sujeto pasivo, se mantendrán en el mismo régimen siempre que el reinicio de estas sea en el mismo ejercicio fiscal. Entonces vamos a colocar aquí el primer ejemplo. Si el contribuyente en el año 2022 suspendió su RUC y era de régimen RIMPE el 15 de noviembre del año 2022 y el contribuyente ha aperturado su RUC el 19 de agosto del año 2024. ¿Qué tipo de régimen nos va a categorizar la administración tributaria? Vamos a hacer un régimen general. Pero vamos a hacer aquí el siguiente ejemplo. Si la persona suspendió su RUC el 1 de febrero del año 2023 y reinició sus actividades el 19 de agosto del año 2024, por ser de un periodo a otro periodo, pertenece y la inclusión se va a dar al régimen general. Ahora colocamos aquí el siguiente ejemplo. Si la persona suspendió su registro único de contribuyente el 1 de marzo del año 2024, reinicia sus actividades el 19 de agosto del 2024. Si la persona tenía actividades incluyentes del régimen RIMPE, esta persona va a ser régimen RIMPE emprendedor, salvo el caso de que no tenga actividades excluyentes. Siguiente ejemplo. Si la persona suspendió su RUC el 1 de abril del 2024, pero en el certificado del RUC tenía actividades de honorarios, y si es que quiere volver a reiniciar esta persona el 19 de agosto del 2024, va a pertenecer al régimen general. Entonces aquí interviene bastante lo que nos dice el artículo 97.4 de la Ley de Régimen Tributario Interno, Omar. Esto también es otra confusión que se está dando con respecto a los reinicios. Muchas personas piensan o no analizan este artículo que realmente viene, o sea, si yo estoy tratando de reiniciar,
tratan de volver al régimen RIMPE, pero lastimosamente vuelven a ser un régimen general. Esto hay que revisar bien cuáles son los años en el cual se está suspendiendo el RUP. Como lo había indicado Juan Carlos, si usted está en el mismo año, sí puede aplicar al régimen. No olvidar con respecto a la permanencia, ya los negocios populares pueden seguir, esa es la nueva actualización, pueden seguir con la permanencia. En el cuarto año, si sus ingresos son menos, como lo indicó Juan Carlos, se mantienen a 20.000, pueden seguir en negocios populares. Solamente los RIMPE emprendedor pasarían ya al régimen general una vez cumplido los 3 años de permanencia. Juan Carlos. Listo, ¿ya? Pues ya tenemos claro aquí cómo va a ser nuestras actividades al momento del reinicio. Siguiente consideración cuando hablamos de los deberes formales, ya que también existe una parte de confusión. Esta resolución ha dejado claro cuál va a ser el procedimiento que tienen que tener tanto los negocios populares como también los emprendedores. Artículo 5. Deberes formales. Para las personas naturales sujetas al régimen RIMPE, que se encuentran obligadas a llevar un registro de ingresos y de gastos. Pueden ser negocios populares o también pueden ser emprendedores, salvo el caso de aquellos emprendedores que cumplan con la condición bajo la normativa tributaria vigente de estar obligados a llevar contabilidad. Entonces, un ejemplo, si tenemos a las instituciones sin fines de lucro, tienen que llevar contabilidad. Una persona natural que ha sobrepasado los $300.000 de ingresos, obligatoriamente llevar contabilidad. Pero hay algunas sociedades que todavía les está apareciendo en su certificado de RUC que no están obligados a llevar contabilidad. ¿Qué nos dice aquí en el segundo inciso? Todas las sociedades sujetas a este régimen se encuentran obligadas a llevar contabilidad. Ya no hay ninguna excepción. Entonces tenemos que nosotros actualizar toda nuestra información a fin de poder cumplir con la entrega de estados financieros. Y si somos una sociedad que estamos bajo la vigilancia de la super de compañías, tenemos que estructurar los 5 estados financieros. Una de las consideraciones adicionales del artículo número 6, cuando hablamos de los comprobantes de venta, a pesar de que todavía se sigue entregando lo que son comprobantes preimpresos, acorde a lo que son contribuyentes que recién se inscriben en el régimen RIMPE emprendedor o también las sociedades. ¿Qué nos dice en el artículo 6? Los comprobantes de venta y documentos complementarios y también de retención, en el caso de ser agente de retención, dentro del régimen RIMPE, los contribuyentes considerados como emprendedores emitirán comprobantes de venta y retención obligatoriamente en el esquema electrónico. Entonces ya no tenemos este caso de que tal vez pueden emitir lo que son comprobantes preimpresos, salvo el caso como lo establece por caso fortuito o también de fuerza mayor, como lo mismo lo ha dicho la misma normativa tributaria en relación a sus resoluciones emitidas. Pero cuando vemos este concepto de lo que ya nos lleva a tener un registro de ingresos y de gastos y también estar obligados a llevar contabilidad, una de las preguntas que vamos a poder tomar en cuenta, ¿qué pasa con nuestras declaraciones de IVA? Y aquí va a cambiar un concepto que veníamos conociendo nosotros respecto de este artículo número 7. Las declaraciones del IVA pasan a formar parte de presentarlas de manera mensual, tomando en cuenta para los sujetos al régimen RIMPE. Pero ¿cuál es el nuevo cambio que tenemos nosotros? ¿Quién quienes, según la normativa vigente, deban de presentar declaraciones de manera mensual? Pero aquí hay una condición que debemos de cumplir nosotros. Para la atención de devoluciones de IVA, deberán hacerlo dentro de los plazos establecidos para el efecto. Entonces, nosotros vamos a hacer aquí una pregunta a partir del mes de julio. Si yo no voy a pedir una devolución de impuestos, sea por IVA en el caso de construcción o también de retenciones del IVA, yo puedo elegir si presento de manera mensual o también de manera semestral. Pero si yo sé que el sujeto pasivo va a pedir, un ejemplo, una solicitud de devolución de retenciones de IVA, automáticamente yo tengo que presentar mis declaraciones mensuales. Entonces ya tenemos aquí un nuevo cambio para los contribuyentes. También tenemos lo que son devoluciones por parte de exportadores, devolución también por lo que son proyectos inmobiliarios o también proveedor de exportadores. Entonces tengamos mucha precaución
Entonces nosotros ya podemos tomar en cuenta de aquí en adelante, si yo sé que voy a pedir devoluciones, todas mis declaraciones del IVA tienen que ser declaradas en el formulario 104 con la categorización de mensual, acorde al noveno dígito del RUC, como lo tenemos al régimen general. Siguiente ejemplo que nosotros debemos de conocer. Cuando hablamos del nuevo calendario que se acogen los régimen RIMPE. Recordemos que hasta el año anterior se emitió una nueva resolución, la misma que daba un nuevo calendario. Pero para el año 2024 que ha sido emitida esta resolución, tenemos dos tablas que las mismas ya se han tomado en cuenta, tanto para el régimen RIMPE emprendedor de sociedad, el cual su noveno dígito va a ser el mes de abril de presentación. Y cuando hablamos del régimen RIMPE emprendedor y también de negocio popular, tanto para persona natural, van a presentar sus declaraciones a partir del noveno dígito en el mes de mayo, comenzando acorde. Si es dígito 1 al 10 de mayo, dígito 0 hasta el 28 de mayo, tomando en cuenta si esto cae en un fin de semana o también en un feriado, se podrá trasladar al día siguiente. Entonces, con estos ejemplos que hemos podido tomar en cuenta nosotros para estos cambios del año 2024 para el régimen RIMPE emprendedor, estamos viendo que ya se encuentra como un régimen regulado para que nosotros no tengamos equivocación dentro de nuestras actividades y cómo vamos a poder tomar en cuenta tanto en nuestro formulario 101 como en nuestro formulario 102. Y dentro de las disposiciones aquí voy a tomar en cuenta que lo que nos dice aquí la disposición segunda, los sujetos pasivos serán responsables de poder verificar el cumplimiento de las condiciones previstas en la normativa aplicable para su pertenencia y categoría dentro del régimen RIMPE. Aquí ya no nos habla de ningún catastro ni tampoco del certificado del RUC. Aquí ya nos deja a nosotros como sujetos pasivos, como contadores y administradores, el poder considerar lo que nos dice el artículo 97.4, sin perjuicio del ejercicio de las facultades que le corresponda a la administración tributaria. Entonces, como podemos tomar en cuenta, hablamos de un capítulo ordenado respecto de las actividades y cómo van a ser los montos que vamos a tributar nosotros acorde a este año 2024, Mario. He tratado de contestar las preguntas que más han podido. Igual faltan algunas aclararlas. Poco a poco vamos a tratar de anotarlas para irlas contestando, ya sea por medio de videos o por medio de, de análisis que se vayan dando para más adelante. ¿Ya? ¿Alguna indicación adicional, Juan Carlos? Listo. Bueno, lo que pensábamos para compartir es la resolución dentro de la página de tributarios, Marlon, para que lo podamos, Todavía no la he colocado en la página. sí, para subirla ahí para que la puedan descargar. Entonces ahí para que usted pueda, digamos, señalarle la página cuál es para que ingresen los colegas a descargar esta resolución. Bueno, si Raúl. nosotros revisamos la página tributariosecuador.com, aquí podemos observar en la parte de normativa legal, aquí se va a subir las resoluciones, ya plantillas, se le va a pedir a Juan Carlos la plantilla sobre el cálculo del régimen RIMPE, actualizada al 2024, y en biblioteca, aquellas personas pueden revisar también un cuadro que nos ha compartido y adelante se va a invitar también a Jonathan Ulloa para que nos hable sobre algunos aspectos que tienen que ver sobre el régimen RIM. Ya, aquí voy a hacer una pequeña actualización, pero aquí también está, desde el día de mañana ya pueden descargar el cuadro con respecto también a algunas consideraciones del régimen RIMPE, ¿ya? No olvidar que cada semana se trata de actualizar la plantilla y adicionalmente la página de Tributarios Ecuador. De mi parte, muchísimas gracias, Juan Carlos. Palabras finales. Bueno, de mi parte, agradecemos mucho lo que es Tributarios Ecuador por hacer estos eventos de actualización muy posibles y estar al día en lo que es la normativa tributaria. De mi parte, muchas gracias y un cordial saludo para todos. Bendiciones.